Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. Reconciliarse con la energía femenina es volver a casa de toda mujer. Palabras de Juncal Capdevila Fernández. Hola a todas las que nos escuchan, bienvenidas a una emisión más de su podcast Mujer Sagrada. Yo soy Denise Orozco y estoy feliz de darles la bienvenida a una nueva entrega en este que será un episodio dedicado a descubrir o entender los dones de la energía femenina. Wow, para mí cuando estábamos Melba y yo haciendo la planeación y la preparación de los temas, la verdad es que fue algo que me llamó muchísimo la atención poder grabar este episodio, en este caso yo solita, porque quiero contarles un montón de cosas. En primer lugar, lo importante que es para mí el poder conocer y entender estas energías de las que hablamos, ¿no? La energía femenina y la energía masculina que viven en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros, porque independientemente que seas hombre o mujer, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, tenemos las dos energías viviendo dentro de nosotros y pues lo ideal, como todo en la vida, es que las pudiéramos desarrollar en equilibrio. Sin embargo, no siempre es así. Y en mi caso es particularmente marcado en muchas ocasiones la energía masculina predominante en mis actividades, en mis actitudes, en mi carácter y en mi forma de ser. Por eso cuando tocamos este punto y que yo iba a platicarles acerca de este tema, me entusiasmó muchísimo porque en particular es algo de lo que quiero saber más, de lo que quiero adentrarme. Como se los hemos platicado también, no es que lo sepamos nosotras todo, realmente este es un espacio en donde invitamos a que ustedes hagan este tipo de reflexiones y que también vayan a un punto de autoconocimiento. Y es por eso que en pues particularmente con este tema me entusiasmó mucho el poder leer, entenderlo, prepararlo para poder también asimismo seguirme construyendo y seguir fortaleciendo dentro de mí esta energía femenina. ¿Y por qué digo que todos la tenemos y que en mi caso es muy predominante? Pues en este proceso de autoconocimiento, que en mi caso lleva más de 20 años, hubo una ocasión que yo hice mi carta astral. Y en mi carta astral, bueno, entre uno de los muchos datos que te dan para quienes creen o para quienes no creen, la verdad que es un ejercicio sumamente divertido y intrigante a la vez, porque para mí fue así de, wow, ¿quién sabe tanto de mí con mi sola fecha de nacimiento? O sea, realmente eso es lo sorprendente, que coincida tanto con aspectos de mi personalidad e incluso etapas y circunstancias de vida que había yo desarrollado desde mi infancia y que ahí estaban muy presentes y muy marcadas en esa carta astral. Y una de ellas era que yo tenía un altísimo nivel de energía femenina. En este momento no recuerdo perfecto, pero era más del 75% y así de, uff, con razón. Y ahí empezó a hacerme sentido mucho de lo que yo había vivido a lo largo de, sobre todo, mi carrera profesional, porque hoy en día, que este también es un aspecto muy importante y a considerar para mí en este episodio, es que actualmente, ¿no? Vivimos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, ya sé que van a decir, ay, vienen otra vez con
el sistema patriarcal, pues sí, no nos gusta, pero así es actualmente. Y vivimos en una sociedad marcada por la energía masculina. ¿Por qué decimos marcada por la energía masculina? Porque hasta hace muy poco las mujeres no podíamos ir a una universidad o votar o ciertos rangos en las diferentes religiones hasta el día de hoy pueden solamente ser ocupadas por hombres. Entonces, pues es muy evidente, y incluso lo vemos en la política, ¿no? También la mayoría de los estados siendo gobernados por hombres y que apenas a últimas fechas se empieza a abrir hacia las mujeres. Entonces es más que evidente que vivimos en esta sociedad marcada por la energía masculina. Y entonces, ¿qué hacemos o qué hemos hecho muchas de las mujeres que queremos abrirnos espacio dentro de, en mi caso, como quería platicarles, dentro de la vida corporativa, es volvernos altamente competitivas y altamente masculinas? Empezamos a hacer uso y empezamos a leer los comportamientos y empezamos a hacer valer nuestra voz a partir de argumentos muy prácticos, con tonos de voz muy altos, muy firmes, empezamos a ser muy proactivas y a ser muy productivas, ¿no? Al menos así fue en mi caso. Y cuando yo vi mi carta astral y empiezo a ver cuáles son justamente este, los aspectos o las virtudes de la energía masculina, pues me empiezo a dar cuenta que efectivamente yo era muy masculina, era muy competitiva, era a veces inclusive agresiva, ¿no? En mi manera de comunicarme, porque esa era la forma en que yo veía que se podía escalar en esta vida corporativa. Entonces fue de esta manera que me doy cuenta que efectivamente tenía una descompensación y entonces había escalado mucho en mi vida laboral, pero también esto había ido en detrimento de otras virtudes que eran muy necesarias, por ejemplo, dentro de mi hogar. Y empecé a buscar cuáles eran estos dones o estas virtudes de la energía femenina que yo había ignorado por años. Y me pareció un ejercicio sumamente interesante, sumamente enriquecedor, y que las invitaría a todas ustedes en este proceso de autoconocimiento a darse cuenta de cuáles son estas virtudes de la energía femenina. Algunas de ellas, por mencionarlo de manera muy rápida y muy práctica, pues por supuesto son la belleza, son la armonía, el amor, la compasión, el cariño, todo esto que algunas de las religiones han enaltecido también a través de las figuras femeninas dentro de estas diferentes religiones o filosofías, que es el ser muy compasivas, el ser muy amorosas, es verdad, ¿no? Simplemente, o hay también diferentes arquetipos que hablan de diferentes diosas, pero las que más estamos acostumbradas es esta figura totalmente maternal, totalmente pura, totalmente compasiva de los demás, ¿no? Incluso en muchas oraciones vemos que estas figuras interceden ante las deidades de cualquier religión que ustedes me quieran hablar para hacer como esta intercesión de ora por mí, reza por mí, pide por mí, y nos dan esta seguridad de una madre. Y es verdad, todas estas son virtudes de la energía femenina, pero hay algunas que no se nos han enseñado. Por ejemplo, porque han sido mal vistas o marcadas o estigmatizadas justamente por las religiones e inclusive por la sociedad abiertamente, como la sensualidad, ¿no? Como la persuasión, en donde incluso escuelas antiguas, como la escuela de Isis, por ejemplo, enseñaban a las mujeres a ser dueñas de esta energía, a aprender a manejarla, y estamos hablando de estos poderes seductores que derriten a cualquier hombre, que derriten incluso a cualquier mujer, porque es una energía que, como les digo, dentro de nosotros tenemos energía masculina y energía femenina. Cuando vemos una mujer
tan sublime como, por ejemplo, para mí podría serlo, estén o no estén de acuerdo o ustedes tengan otra referencia, por ejemplo, Angelina Jolie, ¿no? Que para mí es wow, qué sexy, qué sublime su sensualidad, para mí no cae en algo agresor o no cae en lo que para mí sería vulgaridad, que no quiero referirme o que se tome este término como un juicio, sino para nosotros o para nosotras como mujeres tenemos diferentes estándares de belleza y para mí es como eso, wow, sexy, ¿no? Sensual. Y yo la veo y todo lo que hace o que viste me parece exquisito. A ese tipo de sensualidad yo me refiero y que para todas puede ser distinto, insisto. No quiero que se preste a de que, claro, que yo pueda juzgar a una mujer por vulgar o no, porque siento que es un término muy fuerte. Pero para mí hay ciertas cosas que en mí se ven de esa manera o que las puedo tomar así, ¿no? Claro que, como lo hemos platicado en otros episodios, trato, e insisto, estamos en el camino, no siempre lo logro, de nunca poner este tipo de adjetivos sobre otras personas, ¿no? Pero sí lo puedo pensar a lo mejor a veces de la ropa o de las palabras o de las expresiones. En este caso, para mí es muy sublime este, esta belleza o esta sensualidad que ella muestra. Y a ese tipo de sensualidad me refiero cuando les cuento de esta escuela que enseñaba las artes de la sensualidad, de la sexualidad, ¿no? De la vida, que son otras virtudes o otros perfiles de la energía o de las virtudes de esta energía femenina, como se los estoy manejando. Aquí hagan un corte, por favor. A esto me refiero con este tipo de virtudes de la energía femenina. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues se satanizó, ¿no? Lo vemos en muchos pasajes también religiosos, en donde se hace una connotación negativa de todas estas virtudes, ¿no? Porque es como maligno, como manipulador, y puedes caer en eso. Recordemos que todo en la vida tiene un equilibrio y tiene un aspecto negativo y un aspecto femenino. Y que si tú sabes utilizar la energía femenina, la energía de la sexualidad o de la sensualidad, dependiendo tus intenciones, podrías caer en una connotación negativa de manipulación, claro que podrías, pero ahí hay una consecuencia o va a existir una consecuencia de tus actos. Es por eso que también tenemos que, además de ser muy conscientes y conocedoras de estos dones y de estas energías que nosotros podríamos aprender a utilizar con maestría, saber perfectamente cuál es el uso que les queremos dar. Recuerden, desde mi punto de vista y de mi conocimiento, es que cualquier acción va a ser juzgada de este maestro sabiduría interna o energía universal o Dios o como le queramos llamar, por nuestra intención. Es decir, la intención con la que hagamos, digamos, pensemos, va a marcar el efecto negativo o positivo que tengamos de cualquier acto, de cualquier pensamiento, de cualquier palabra, ¿no? Entonces, retomando este tipo de virtudes y de esta escuela que enseñaba a cómo utilizarlas adecuadamente, que se dice que es en donde estudió María Magdalena y que por eso era juzgada como prostituta, ¿no? Porque solo ese tipo de mujeres utilizaban ese tipo de energía, lo cual desde otras miradas y desde mi punto de vista, pues no es cierto, es realmente una mujer conocedora de sí misma, de su energía, de sus dones, y que no nada más eran la sexualidad y la sensualidad, también había muchísimo otro conocimiento de la energía femenina en este tipo de escuelas y que por este tipo de religiosidad se satanizó y muy pocas personas tienen hoy en día ese conocimiento, ¿no? Porque fue muy perseguido incluso. Entonces, pues muchas de nosotras obviamente nos desligamos por ese juicio, por ese señalamiento de estos dones o estas virtudes y nos empezamos por este sistema patriarcal nos aventamos un clavado así tal cual
a la energía masculina y la potencializamos y aprendimos a utilizarla porque nos fue muy útil. Por lo menos así fue en mi caso, en toda mi carrera profesional, me era muy útil, me llevó a buenos puestos, me llevó a muchos logros profesionales, porque es como se movía, ¿no? En ese momento, pues el sistema corporativo. Sin embargo, al darme cuenta de que estaba yendo en contra de mi propia naturaleza y al llegar al punto en donde también me causó problemas, porque pues casi era ponerme a la par, ¿no? De tú a tú con los hombres en temas de energía y de discusión. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que me veían, ¿no? Como el enemigo a vencer a veces. No estoy hablando de toda mi carrera, pero sí hubo puntos muy ríspidos en donde yo por ponerme en esta posición me entré como esta lucha de poder, que al final del día o en donde muchas veces salía perdiendo. ¿Por qué? Ahora lo veo así, también porque, insisto, iba en contra de mi propia naturaleza. Entonces, pues al darme cuenta de que estaban todas estas virtudes y estos dones que yo no entendía, que yo no sabía cómo eran, incluso les quería platicar una anécdota así súper chistosa, bueno, que no tanto chistosa, sino curiosa, en un curso de autoconocimiento, estos que tomé muchísimos, que se llamaba Metamorfosis, de un amigo muy querido, Leo, agarró unas varitas de radiestesia y entonces para ver como donde había disonancia entre lo que hacíamos, entre nuestros, bueno, en partes de tu cuerpo, donde algo no estaba en equilibrio, ¿no? Porque se supone que estas varitas miden que todo esté equilibrado y donde hay algo que no está bien o que no es verdad o que hay una disonancia, ahí se mueven como loquitas. Y cuando todo está correcto, se quedan firmes. Entonces, él nos hacía el ejercicio, miren, vamos a utilizar estas varitas de radiestesia, me parece que se llaman, para ver en dónde podemos tener ese equilibrio. La manera más fácil de hacerlo es, miren, denme su nombre y su edad. Entonces habíamos 3 o 4 voluntarios en donde decíamos nuestro nombre y nuestra edad y se quedaban tranquilitas. Llega a mí y yo digo, hola, mi nombre es Denise Aline Orozco Gallegos y yo nací el 25 de mayo de 1982. Soy mujer, bla, bla, bla. Y se empiezan a mover así como locas. Ya habían pasado todos los demás y con todos los demás todo perfecto. Cuando llega a mí y las varitas empiezan a moverse así como locas, yo, wow, ¿qué está pasando, no? Y se queda viéndome muy extrañado y me dice, ¿tienes otra acta de nacimiento o que te hayan bautizado diferente o no sé, con otra fecha distinta? Y yo, no, que yo sepa, no. Y entonces le llega así como por iluminación y me dice, híjole, no sé por qué estoy sintiendo. A ver, ¿cómo sería tu nombre en masculino? Y pues yo siempre he sabido que Denise en masculino se dice Dennis, ¿no? Como Dennis Rodman, por ejemplo, el basquetbolista y muchos otros que sé que si es en masculino, pues como que la pronunciación es Dennis. Y entonces yo digo, soy Denis Orozco Gallegos, bla, 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 y las varitas se quedan lisas. Me dice, híjole, tienes un problema en la cuestión de tu energía. Entonces, te lee, o sea, es como si tú fueras tu energía es como de que si fueras un hombre, y yo así, ¿qué? Y bueno, realmente, ahorita lo digo así, pero en el momento también, primero fue de como sorpresa y después fue de claro, ya entendí por qué, ¿no? Y les empecé a contar lo que les estoy diciendo a ustedes, que pues sí, mi carta natal y que yo había sido muy mandona y había desarrollado mucha masculinidad en mi actuar, etcétera, en mi personalidad y características y que me hacía sentido. Entonces, solamente por contarles cómo se puede llegar a leer la energía y a sentir la energía, ¿no? Entonces, en este proceso que, insisto, les invito a vivir de conocerse, de saber si tienen este equilibrio en sus energías, empecé yo un proceso que aún se encuentra desarrollándose, de desarrollar, ay, perdón por la redundancia, un poco más o no un poco más, sino al nivel necesario mi energía femenina y para mí ha sido todo un agasajo y les digo que se encuentra en proceso porque sé que todavía me falta, quisiera hacer esta sanación del útero, quisiera aprender y llevar a mi máximo potencial esta energía femenina que vive en mí, que ahora la puedo sentir y agradecer y bendecir y que
Por eso les digo que cuando me tocó este tema me emocionó muchísimo porque lo siento como parte de mi proceso hacia recuperar mi energía. Por eso cuando leí esta frase de reconciliarse con la energía femenina es volver a casa para toda mujer, dije, claro, quiero llegar a casa, quiero sentirme, quiero sentir este poder de crear vida desde el amor, desde la armonía, desde el equilibrio, desde la sensualidad y poder disfrutar mi poder creador sexual desde esta energía femenina, ¿no? Entonces, al preparar el tema y que les traigo algunos consejitos, que es a lo que voy, me gustaría que todas pudiéramos llevarlo a cabo. Y dentro de este estudio, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo puedo conectar con mi energía femenina? Una de las principales es conectar con mi cuerpo. Teníamos en uno de los episodios anteriores de Mujer Cíclica, ¿no? Que grabamos con María Luisa, les va a encantar, vamos a poner en la descripción el link para que sepan cómo poder conectar con mi cuerpo, cómo aprender a sentirme, cómo reconocer mis ciclos, ¿no? Esta sería la primera recomendación, cómo aprender a conectar con mi cuerpo, sentirme desde adentro, sentir mi feminidad desde mi cuerpo. Otra recomendación súper importante sería derribar aquellas creencias limitantes en donde le damos un montón de valor a, decía yo, las cualidades masculinas, ¿no? El ser tan mandonas, el hacer todo el tiempo. Nosotros como mujeres también nos hemos desconectado del aprender a recibir con gozo. Una vez leí un libro que se llama Dios usa lápiz labial de Karen, ay, se olvidó ahorita el apellido, también lo dejo en las referencias, perdón, en donde hablaba bueno, que ella explica la cábala para mujeres y ella platicaba, o bueno, escribe que somos vasijas, nosotros estamos también de alguna manera diseñadas para recibir. Y es por eso que lo que más llena a un hombre es darle a su mujer, ¿no? Proveerle a su mujer, darle esa seguridad monetaria, física, que sea como su lugar seguro, pero nosotras en esta revolución femenina, que no juzgo para nada que haya estado mal, está perfecta, la amo, la adoro, sin embargo, también nos desconectó muchísimo del aprender a recibir. Y esta, por ejemplo, ha sido una conversación que he tenido larga y profunda con muchas amigas de cómo hemos aprendido a ser tan autosuficientes y que nosotras tenemos nuestro dinero y que nosotras eso no necesitamos nada de nadie, perdón, que hemos olvidado el placer de recibir, de que nos den y nos cuesta muchísimo y luego nos quejamos porque yo no tengo un marido que me mantenga y aunque no sea realmente lo que queremos, ¿a quién no le gustaría tener el tema resuelto? Seamos honestas. ¿A quién no le gustaría que ahora sí que del cielo nos cayeran las bendiciones, el dinero, el trabajo? O sea, pero por un lado queremos eso, nuestra mente o, no, o alguna parte de nuestra ser, pero inconscientemente también está muy mal visto, claro, ser la mantenida, claro, porque entonces todos esos juicios que nos están limitando hay que aprender a derribarlos, a hacer un lado todo aquello que nos impida conectar con esta parte que describía Karen, de ser esa vasija que se regocija en el placer de recibir, de que le consientan, que le den. También hay que aprender a reconectarnos mentalmente con los dones de ser y las virtudes femeninas, ¿no? De ser mujer. Entonces, ¿cómo? También derribando y transformando estas creencias sobre la feminidad o el bien o el mal que nos hacen, ¿no? Derribarlo asociado a que somos el sexo débil, ¿no? La feminidad o el ser mujer es algo grandísimo, ¿no? Entonces, también hay que aprender a darle su lugar. Y por otro lado, el aprender a relacionarnos y ser conscientes de nuestros propios dones como mujer. Aprender a poner, sí, esta mente que les decía, aprender a
reconciliarla con nuestra feminidad y poner todos estos dones mentales al servicio del corazón. Porque les decía que uno de los dones femeninos más importantes y que con este sí estamos bastante relacionados es con la compasión, ¿no? Ser compasivas, ser amorosas, llevar la belleza a nuestros hogares, a nuestros cuerpos, a nuestros entornos, a nuestras relaciones, en todos los aspectos y en todos los sentidos, hacernos conscientes de que tenemos ese poder y empezar a utilizarlo, empezar a utilizar nuestra energía sexual como vida, como creación, como fuente de creatividad, de expansión y de gozo, de placer, aprender a ser sensuales desde el más y para el más alto bien, no a ser encantadoras, no a caer en la falsedad, ni decía también hace ratito en la manipulación, porque claro, también conocemos a mujeres seguramente que consideramos que están abusando de esos poderes, ¿no? Desde la manipulación y el engaño. Entonces, sí, como todo, así como el dinero tiene un aspecto femenino y un aspecto, perdón, un aspecto positivo y un aspecto negativo, así como la energía masculina también tiene o puede ser utilizada de manera correcta o incorrecta, al igual los dones y la energía femenina. Y es por eso que hablábamos de la intención y de siempre hacerlo con la mayor conciencia y el amor posible por delante, para que logremos realmente tener los resultados positivos y para nuestro mayor bien y el de los o las que nos rodean al aprender a utilizarlos. Entonces, pues con esto quiero ir cerrando, quiero invitarlas ya con estos, en este resumen de cómo poder reconectar, pues hacerlo. Les decía, primero traer conciencia, conectando y entendiendo y conociendo a nuestro cuerpo, después derribando y haciendo a un lado todas esas creencias sobre la feminidad negativas. Después, como último y tercer punto, ser conscientes de nuestros dones como mujer, saber con cuáles nos identificamos más, cuáles son los que más nos facilitan, porque también es una manera de fluir más fácilmente, ¿no? El dejar de juzgar y ser compasiva me facilita la vida. El ser más armoniosa y más cariñosa también me permite fluir mejor y facilita mi vida. Entonces, esa es como una brújula. Yo siempre lo he dicho, una maestra muy querida, Jimena, me decía, bueno, nos enseñaba que todos tenemos 4 herramientas para crear nuestra realidad: los pensamientos, las palabras y las acciones, y por último, nuestra brújula, que eran nuestros sentimientos. ¿Tú cómo se sienten? ¿Cómo podemos expresarlos o cómo se expresan, perdón, los sentimientos? Es a través del cuerpo. Por eso es nuestra primera recomendación, de conecta con tu cuerpo, porque esa es nuestra brújula. Ahí es donde todo se sabe si se siente bien o no se siente bien, si es para ti o no es para ti, si estás siendo tú o no estás siendo tú, si eres auténtica o no eres auténtica. Todo esto se expresa a través de nuestro cuerpo y de las sensaciones que se tienen cuando actuamos, pensamos o decimos algo, ¿no? Entonces, aquí mis recomendaciones, espero que les haya gustado este podcast, que si llegaron hasta aquí, lo puedan recomendar a alguna amiga que crean que le puede servir esta información. Por supuesto, las invito a escuchar los capítulos anteriores. Pueden encontrar su plataforma favorita en nuestra página www.mujersagrada.com. Por supuesto, las invito a seguir nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Mujer Sagrada Fem. Nos pueden encontrar y todo el contenido que creamos con muchísimo cariño para acompañarnos en este proceso de desarrollo de la energía femenina, porque para nosotros es lo más importante caminar juntas y seguir creciendo en este proceso tan rico de evolución que está teniendo la energía femenina, de despertar. No me canso de decirlo, para mí es la mejor etapa para ser mujer. No por eso digo que la más fácil, creo que hay mucho trabajo para hacer
todavía, pero va a ser más fácil si estamos juntas, si estamos unidas y si nos vamos enseñando de poquito a poquito las unas a las otras, lo que ya nos ha funcionado, donde hemos tenido éxito, donde no, y para eso es que creamos este podcast. Así que, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero cerrar con una pequeña frase en donde pues también les voy a hablar vamos a tener como qué nos quiere decir la energía femenina el día de hoy. Y bueno, utilizando el oráculo de la mujer sagrada, justamente, de Mónica Glusman, nos salió la loca de aire, como yo. Conectando con la belleza genuina. Palabra clave, caos creador. Frase de poder, suelto el control. Wow, sí era para mí y para todas las que lo están escuchando. Dice, para crear algo verdaderamente nuevo es necesario contactarnos con el caos creador, con el caldo primordial donde surgen las nuevas posibilidades. Por eso hoy aparece ante nosotras la loca. La loca irrumpe en nuestra conciencia para ayudarnos a romper con las estructuras opresoras de un sistema de creencias basado en un modelo androcéntrico. Nos desafía a gestar un cambio real y verdadero en nuestra manera de pensar el mundo y de pensarnos a nosotras mismas. Su imagen es inquietante de esta carta redondita, que es sí realmente a veces wow. Su imagen es inquietante, emerge de la carta con cierta desfachatez, mostrándonos su sonrisa descarada y plena. Le faltan los dientes, pero ella es bella porque se siente bella, se sabe bella y se ríe en nuestra cara. Quizás se ríe de nosotras, de cómo estamos atrapadas en el sistema, de cómo dedicamos horas enteras de nuestros días en ocuparnos de embellecernos extremadamente según los mandatos del patriarcado. Ella se ríe fuerte, su carcajada es estruendosa y puede que no sea agradable escucharla. Puede incluso darnos miedo o rechazo, pero es importante saber que ella está aquí para ayudarnos a despertar. Llega con su belleza genuina que tiene que ver con ser ella misma, auténtica y fiel a su verdadera naturaleza. Ella viene hablándonos de recuperar el sentido genuino de la belleza natural de cada mujer, que trasciende los parámetros consumistas y de moda pautados por un sistema antivida, que reniega de los ciclos naturales y denigra a las mujeres que no responden a los modelos de la muñeca Barbie, flaca, rubia, de vientre plano, tetas perfectas, perpetua e invariablemente joven. Y bueno, pues un mensaje fuerte, duro, directo que dejamos para quien esté preparada, para quien quiera escuchar, quien quiera atender el llamado. Y justo pues vamos juntas rompiendo estas estructuras que nos aprisionan. Aquí dejo la invitación y una vez más gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos.